Amigos, Ana Errasti, Jorge de Luna, ¿cómo están? Bien. Los saluda Hernán Castillo, una vez más, un episodio de la Data Inquisición, el extraño retorno del doctor Ponce de León. Del señor Apasionante. Pero vamos a entrarle a lo Esto es la antesala. que de esto es las apenas la conexiones. antesala. Tan. Vamos a entrarle por Usted lo va a qué escuchar aquí. vino, Aquí lo va a escuchar. por qué vino Cedillo, Esa es la- por qué Actinver, quiénes son estas personas. De entrada, spoiler, pues haters del presidente, ¿eh? Pero ¿por qué? ¿Por qué, no? Gente muy importante de muchos negocios, de muchas marcas. Tú respiras y les das de comer a estas personas. Respiras y le cae un... Importante, yo cuestiono una Son vez más el dueños de término. tu vida. Gente muy poderosa, rica. La gente poderosa y rica importa. Importa. Pero Claro. bueno, importante. Importa un montón. Mueve Ok. todo. Vamos a ello. Pero Ernesto sí se Cedillo, también conocido por obras como Se tronaron a mi jefe y Me quedé con la plaza, Exacto. o Salvando al soldado Banca. No traigo cash. O no traigo Ahora cash. indígena De para- 30 millones me quedan 3 pesos. ¿no? Sí, Pero bueno, se acabaron las reservas. Un personaje muy controvertido, ¿no? También con muchos talentos como economista, o sea, en realidad una lumbrera diríamos en ese aspecto, ¿no? Pero Pues si tú dices. ¿de qué le sirvió al país, no? La justificación un poco es que, bueno, recibió un país En llamas. llamas y en trizas, ¿no? Sí. Y mi pregunta es, ¿qué hubiera hecho AMLO si hubiera recibido ese país? Sí, ya sé la respuesta, pero bueno. Sí, que va a decir que es... Le va a echar la dejaron- culpa Pues, a Carlos Salinas, entonces. igual que Cedillo hizo. Pero lo que sí es un hecho es que vivíamos un México totalmente distinto, post-revolucionario, un partido único, en unos manejos del poder en el Congreso, en el Senado, con más de 20 gubernaturas. O sea, era un país totalmente priista, ¿no? Sí. Y llega un tecnócrata a ser de bote pronto ante un magnicidio, el de Luis Donaldo Colosio, que no se lo esperaba tampoco Ernesto Cedillo, pues le cayó como que una granada en la mano, ¿no, Hernán? México estaba puesto con llantitas, es como esa bicicleta que lleva las llantitas para aprender. Y a este cuate lo soltaron en una bajadota, le quitaron las llantitas y órale, vámonos, ¿no? Y sí cometió errores, Claro. pero por otro lado también evitó de alguna manera una catástrofe peor. 40 millones de pobres, pues yo creo que es una consecuencia muy importante, ¿no? Las pensiones, que bajó, ¿no? O sea, como no subió el salario mínimo, lo que me contabas de que subió el IVA del 10 al 15%. Sí. O sea, sí hubo consecuencias, ¿no? Hubo una migración masiva en los Estados Unidos porque Sí. no había empleo. O sea, Sí, fue- personas que se fueron. Perdieron o sea, sus hipotecas, perdieron casas. sus hipotecas, o sea, Ajá. que subieron en dólares. Hay que analizar este tema en dos vertientes, que es la crisis política y la crisis económica, ¿no? En ambos tienen sus aciertos y sus contras, pero vamos a ver técnicamente, vamos a ver la parte positiva del sexenio de Ernesto Cedillo en la cuestión económica, ya la parte negativa de las muertes de actual, de... ¿Positivo para quién, eh? O sea, Sí, positivo para quién, quién. para una élite. Positivo para ¿Por qué regresa el doctor Cedillo y quién lo trae? ¿Por qué ¿Y regresa por qué? con esta frase de los pueblos son susceptibles a que se les prometa el paraíso sin esforzarse? Ah, porque él viene a defender la democracia que está en riesgo, Ana. O que va a caer el maná del cielo. O como buen economista, él está en contra de que se haga un gasto y no se invierta, ¿no? Yo El creo- fantasma del populismo. También el insulto, que ahora según él, según lo que dijo en este foro de Actinver, Ajá. él dijo que ahora hay políticos, véase mi presi, que utiliza el término neoliberalismo como un insulto, ¿no? O si usas el término neoliberal es que no sabes nada de nada, Exacto. porque el que eres- neoliberalismo no existe. Sí. Eso Y que eres no un- es. y que eres ¿no? un resentido también, Nunca ¿no? ha habido neoliberalismo en Pero México. además también nos lo dice un tecnócrata. Y Tiene 38,000 acciones en Citibank y que ha acumulado fortuna de 3 millones de dólares con solo esas acciones. Sí, Pese que no es neoliberal, pues su tirada era privatizar toda la educación, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo duró? No es casualidad que la huelga de la UNAM haya ¿Cuánto durado tiempo duró, todo lo no? que duró. Un año. Forma parte de consejos de multinacionales como Procter & Gamble y otras, Claudia X ¿no? González, señor Guajardo. Cualidades las
tiene el señor. No le vamos Muchas. a regatear Es de los que arrastraba el eso, lápiz, ¿no? o sea. Es de los que arrastraba el lápiz, pero Ay, eso que está muy Bueno, o sea, análisis de para Loret. arrastrarla hay que tener conocimiento. y hay que doctor, traer- académico destacadísimo, ¿no? Destacado, ¿no? Progresista el cuate. Ahí lo vemos en el tema de las drogas. El signo de pesos en la marihuana No. y en las No solo veas eso. veas de a Fox. Es- Seguramente él hubiera entrado a ese business. No solo eso, No, hay una... porque él era de la que él fue uno de los primeros, quizá el primero que habló de seguir la ruta del dinero. Sí. Y Él hasta habla la fecha. mucho de que en el momento que tú ejerces una prohibición, creas un mercado negro. Claro. Para lo que sea, ¿no? Entonces, Y él lo quería legal para pues, venderse títulos a él mismo y a sus amigos. no necesariamente. Yo no hay manera que lo Ese es vea un la análisis forma simplista. positiva. Yo no le veo lo muy positivo. No lo veo progre. No lo veo progre porque No, pues, sí, simplemente, sí. o sea, No, sí. las matanzas de Acteal, la matanza de pero eso no es que no. o sea, También, progre, también los gobiernos progres o nada generan. más te interesa el varo, Muy o algo enigmático, eso sí, precisamente. No se sabe cómo entrarle a un personaje así, ¿no? Exactamente. Enigmático, siempre reservado. Nunca, ahora mismo que vino y AMLO lo cuestiona en la mañanera Claro. o le dice, él no le contesta de frente, De ¿no? frente. Y habla, dice, no vengo a hablar de México, estoy hablando del mundo, no sé qué, como Pilatos un poco, siempre Claro. lavándose las manos, personaje gris, criticado por tibio, Gris mediáticamente. pero no en cuanto a A la la ejecución operación, y la operación. ejecución. Exactamente, ¿no? En todo caso, poco transparente, ¿no? Un poco. Y permitió la alternancia. Bueno. Claro, ¿no? Después de 70 años también del es otro, PRI. eso también permitió la alternancia Narrativa o le chaperrima. obligaron desde los Es un hecho, digo, finalmente. desde Estados chaperrima. Unidos o desde otro lado Pero a que bueno, finalmente hubiera se sacó al alternancia, PRI de ¿no? los pinos. Oye, Bueno, eso, pero después, eso, pues, hemos políticamente comprobado hablando, que el PRI y el PAN son lo mismo. sí, PRIAN. pero aquí tenemos al destructor del PRI. Puso en exilio a Carlos Salinas de Gortari, lo Sí. mandó en exilio. Todo su total. sexenio. Echarse la culpa y aparte represión. O sea, ¿qué tiene de progreso? Espérame. No. O sea, es que me dicen que Lo son- que metió es progre, metió como a la por dónde. cárcel. También metió a la los cárcel progres a su reprimen. hermano. Hoy También los va progres reprimen. Fox. Ahora sí que los ricos también lloran y los progres también reprimen. va Fox, Calderón, Peña Nieto y Andrés Manuel. Y no hemos visto acciones de meter a la cárcel. Bueno, se habla de una negociación de Peña Nieto con Andrés Manuel. O sea, eso es inédito. Sí. Eso es inédito y no lo podemos regatear, creo. Todos sus sexenios, si recuerdan, fue una pugna constante con el PRI. Y obviamente Salinas de Gortari, ¿no? También todo su sexenio, Zedillo trató de deslindarse de Salinas de Gortari. Sí, y lo hizo. Que los gobernadores durante el sexenio de Lo golpearon Zedillo mucho. fueron el contrapeso a la presidencia. Es correcto. A toro pasado, Sí. pues lo No, y podemos le ver decían así. que no tenía carácter, el huevos tibio. Ándale, ¿no? Sí lo golpearon demasiado. Oye, imagínate la confusión de los priistas de aquel tiempo, los priistas de base, que no, a lo mejor no tenían acceso a las cúpulas y a lo que se manejaba acá, y veían cómo el presidente era antipriista, pero a la vez necesitaba de la ayuda del PRI para pasar muchas de sus leyes y reformas que las hizo. Pues ahí está al Poder Judicial, Poder simplemente. Judicial Hizo también. cosas muy fuertes. Acató a rajatabla las recomendaciones del Banco Mundial, globalista a más no poder. Claro, no El esperábamos cachorro tampoco. del imperio, Claro, tampoco no dirían. esperábamos algo Un menos. cachorro del era imperio. obvio. Cachorro del imperio de pedigrí. Un hombre de valores democráticos, según él, siempre hablando de la democracia y de la ley. Fíjate, siempre él así como que muy respetuoso de la ley y de la De hecho, democracia. de hecho, se le su cuestionaba visión. que fuera muy letrista también. Exactamente, exacto. Muy demócrata, pero pues el Estado Mayor de su hijo golpeó a Ah, bueno. YouTube. Es que es sí. importante, güey. Sí, O sea, es importante. Demócrata. Recordemos, el levantamiento del EZLN, el magnicidio, falta de empleo. Sí. Traía todo eso arriba. Y luego el error de diciembre. Sí, que vamos a fue entrar en eso, ¿no? esa parte, Vamos a entrar en eso porque merece también ser mencionado. Pero se le criticó mucho que precisamente no fue muy autoritario. Mira, o sea, que que no ejerció los poderes de la presidencia al máximo y que eso generó muchas crisis políticas O sea, el poder del en el Ejecutivo. país. El Ejecutivo
entrando, por ejemplo, lo de Acteal, muchas cosas así. Aguas blancas. Y la UNAM y todo. Blancas, Entonces, último él dato. esperaba siempre a que hubiera otro que legitimara sus acciones, ¿no? Él metió a la Suprema Corte de Justicia en muchos problemas que no le correspondían a la Suprema Corte. Sacó a todos los ministros. Bueno, sí, ¿no? Pero también los metió a que juzgaran sobre el tema de Acteal. Entonces, que era más bien un tema de gobernación. Y no lo él- taparon en los medios, yo recuerdo. Ajá, que no sí, lo entonces taparon. él se lavaba las manos y decía, bueno, ahora sí ya entro porque ya la Suprema ya dijo, no sé qué. Con lo de la UNAM, se lavó las manos, se hizo tonto hasta que por fin la UNAM decidió votar que la huelga ya no y parar, y entonces sí, ya entró, ¿no? Con la fuerza pública. Pero también lavándose las manos, porque la UNAM lo pidió. Siempre opera así, Zedillo, operando así, ¿no? O sea, un personaje bastante oscuro, pero efectivo a su manera. Para que- las necesidades de ese Híjole, entonces, ahí es donde dices, ¿no? El impacto, ¿qué impacto tuvo su gobierno, no? O sea, a pesar de la aparente tibieza, pues no le tembló la mano para subir el IVA, Del 10 al 15, imagínate. para cuánto rescatar a los subieran bancos, el que IVA fue del 10 al 15. la decisión política más costosa de su sexenio, sin duda, ¿no? No le también hay que tembló. aclarar, es rescatar a los bancos, sí. ¿Quiénes eran los dueños de estos bancos? De 18 bancos quedaron 3, las 3 familias más importantes de este país. Sin embargo, rescatar un sistema bancario que lamentablemente sí, ¿cuál fue el asunto del FOBAPROA? Es el mal manejo y la corrupción que imperó en este sistema bancario y la falta de regulación. Y el atasque, Bueno, eso falta de familia- regulación. Familias importantes, yo tengo mis preguntas. Ahí mi duda, ¿qué familia importante Sí. por? Pues, Desde 2018 no venía el presidente Zedillo a la Ciudad de México y nos enteramos, yo por el presidente, la verdad, yo no había escuchado por otro lado que iba a venir, y el presidente le hace unas preguntas a Ernesto Zedillo, ¿no? Le pregunta ¿por qué convirtió la deuda pública, la deuda privada de unos banqueros? ¿Por qué la hizo pública? O sea, el FOBAPROA. Hablando, 2 pero- billones de pesos de intereses. Sí, Seguimos. que en su momento ese Eso ya se FOBAPROA- pagó, 2 billones de pesos, 2 billones. Sí, era el 12% del Producto Interno Bruto del país de Fue el entonces. 12%. O sea, imagínense nada más, ¿no? Entonces, y todavía quién sabe cuánto nos falta para pagar. ¿Por qué hizo la reforma a las pensiones? Porque bajaron, o sea, lo que gana un trabajador al jubilarse, gana el 50% de lo que recibió, y también la creación de los afores, ¿no? También a partir de esto. ¿Y por qué no aumentó el salario mínimo? Si no se hubiera dado el FOBAPROA, probablemente lo que le pasó algo parecido a lo que le pasó a los trabajadores de Mexicana, les hubiera pasado, pero a todo México o a medio México, ¿no? Algo similar, o sea, Pero salarios que no no. subieron, IVA de 10 al 15%, o sea, Sí. casi condiciones de esclavitud. O sea, Ajá, pero- esclavitud tantito pagada. O Sí, sea, pero no olvidemos Sí, que... pero se fueron o mucho sea, dinero, y o sea, las mucho capital. pensiones a 50%, ¿no? Entonces, Sí. o sea, hubo una raquitización O sea, de sí los fue un derechos desastre. de los trabajadores No es- que se convierte casi en trabajo esclavo. ¿no? Sí pasó O sea, el algo muy terrible, Sí pasó. pero pudo haber sido peor. Pero pudo haber O sea, sido el Estado peor. tuvo que ¿Qué? entrar a rescatar. Peor o sea, el narcotráfico, por supuesto, crece por razones así, no hay empleo. ¿Quién quiere entrar a un trabajo donde gana un No, para salario empezar, mínimo? Ana- 75 pesos, como Sí. cuando estábamos hace 5 años. Tienes razón, ¿Quién pero en ese quiere? entonces ¿No? ni Mejor. siquiera había trabajo, o sea, ni siquiera había empresas, ni siquiera había empresarios, sacaron su dinero, se fueron. O sea, no había. no, que no Hubo se fueron. fuga de capital. Y no había, o sea, las reservas de dólares y todo se quemaron. Hubo en un mes, 3 meses que arreglar un problema que se venía gestando, como dice Jorge, desde Sí, el pues, 90. y desde- el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no Ah. te parece que fue El ejército un es- gran Factor para que las condiciones económicas en México se deterioraran tanto. Exacto. No sé, pero Y o sea, siguen, yo me ¿eh? refiero El a una protesta Sí, social a lo que sí, estaba pasando. también, claro, ¿no? Porque pero- están diciendo que no pasó nada, que no pudo No, ser tan sí, grave. sí, O sea, ahí estaba el Ejército problema. Zapatista pudo haberse puesto peor. Ajá, y tú no crees mucho que peor. tú no crees que también hubo ahí intereses del extranjero que avivaron el fuego en Chiapas para que la crisis económica en México también fuera peor. Estuvo del carajo, estuvo terrible, Terrible. fue tremendo, pero pudo haber ok, sido pudo haber mucho peor. Si no, la tasa de interés pasó del 16% en diciembre del 94 al 70% en marzo de 1995. Y eso no está
Eso Del está peor que- 3.44 del dólar que estaba el cambio, se fue a 7.68. O sea, es Argentina, ya fuimos a Argentina. ¿No? Argentina hoy de Milei, ya lo fuimos. Ok, entonces No, vamos, o sea, tuvo que haber, teníamos un tratado de libre comercio firmado por Carlos Salinas que apenas estaba en pañales, se estaba consolidando, no había un intercambio todavía comercial. Apenas empezaba. Apenas de empezaba. hecho, gracias a que Estados Unidos estaba involucrado en la deuda de los bancos mexicanos, pudimos más o menos flotar. Mira, unos números nada más. El Producto Interno Bruto, el PIB, en el 95, más o menos cuando empezó lo de Zedillo, estaba a menos 5%. Menos 5% el PIB. Ya más o menos a mediados de su sexenio llegó a 6%, incluso llegó a estar a 7% el PRI. O sea, México llegó a estar creciendo en el sexenio de Ernesto Zedillo a más 7%. O sea, eso es ¿hace cuánto que no crecemos así? Pero- Y terminamos creciendo como en ese sexenio al 3,4%, me parece, que acabó Del sexenio. ese fue el número, ese fue su, Y esos su son final, hechos. ¿no? Y La inflación. Crecimiento a costa de Crecimiento a costa como siempre. y beneficiando a. Bueno, ahorita vamos a eso, pero los números son los números, Sí, Ana. pero los números. La inflación, hay que no rascarle importa, más a los pudo números, haber sido ¿no? peor. Podríamos habernos quedado al menos 5%. O sea, a mí me cuesta, no crean que yo soy fan de Zedillo, nada, no crean que yo apruebo las cosas, todo lo que hizo Zedillo, pero no le puedo regatear ciertos aspectos de su gestión. Ajá. Gracias a la fortaleza que se dio en 10 años después de este error de diciembre, el sistema, la banca mexicana se fortaleció en 10 años. Gracias a la libre flotación del peso, ahora, por ejemplo, podemos recibir tanta inversión extranjera en Bueno, México. ¿la porque inflación a cuánto estaba? la inflación estaba, cuando él empezó, a 52%. Después de lo de la crisis, 52%. ¿Se Las acuerdan argentinas, ustedes de ese tiempo? Ya estuvimos muy ¿No? mal. Bueno, al final de su sexenio, él la dejó en 15%, que es una barbaridad. Por eso digo, Ana, no es que no es tú, no, o sea, es que nos pasó un tren por encima. Este país, o sea, yo en mi familia todavía seguimos sufriendo las consecuencias de Claro. aquella crisis. Sí, sí. O sea, nada más así te la pongo, ¿no? Pero, pues, de verdad, Se sí salió que se salió. dignamente macroeconómicamente. Así Macro, es. ajá. Ahora tuvo sí, broncas y ahora sí, Ahí ¿a va la quién? pregunta, porque ¿A 40 costa millones de quién, no? de pobres, pues, no había, yo No, creo que no. no había otra. Porque todos salvamos al país, porque todos estamos pagando el Fobaproa. ¿Y si le echaba la culpa a Salinas o no? Claro que le echó la culpa a Salinas. ¿A Y él- Salinas, a él lo criticas y o no? Salinas le echó la culpa a él también, ¿no? Claro. Ese término. ¿Sabes dónde lo dicen? En claro, un infotainment, lo cuando tú critica. dices con Jorge, Jorge el periodista, tiene una Ramos. entrevista, Jorge Ramos tiene una entrevista, Carlos Salinas, y le dice, es que dicen que fui yo, pero no fui yo. Él inventó, Claramente se lo Salinas dice, ¿eh? inventó lo del error de diciembre, de diciembre. para achacárselo Pero a Zedillo. Ahorita se burlan tanto de. Pero bueno. Un cuadrito aquí de lo que fue la receta económica del doctor Zedillo, Zedillo. ¿no? O sea, ¿qué le recetó al país? Dos tipos de medicina. Medicina, por un lado, curativa y por otro lado, paliativa. ¿No? O preventiva, perdón. En cuanto a la medicina curativa, porque aquello se estaba yendo al diablo, la reforma fiscal, ¿no? El IVA, que fue dura. Imagínate que ahorita Pero subiera el fue una 5. medicina amarga, pero necesaria. No, pero necesaria. Ajá, pero si ganas, no sé cuánto era el salario mínimo. En aquel ajuste entonces. fiscal. En aquel entonces. Pero Sí, ahorita que te sí. suban el 5%. Un poco como lo que o mi ley sea, dice ahora, ¿no? Va a ser una medicina amarga, pero Amarga, necesaria. pues sí, pero ¿no? ¿cómo le hacíamos Fue- en ese Sí, entonces? o sea, Chíngate al guapo, que es el pueblo. sí, la verdad. y se lo chingaron. Y se lo Bien y chingaron. bonito, gerentes. Hoy nace un bebé y debe 126,000 pesos de solo nacer. Chale. O sea, Pues sí, no manches. pero- Tu hijo debe 126,000 Sí, pero pesos. era eso. Y tiene. O ser, está chiquito. no quiero mencionar pueblos, pero ser otros países que no tienen liderazgo y que están peor que nosotros, ¿no? ¿Qué más hubo? Ajuste monetario, la devaluación de nuestra moneda, ¿no? Ahí sí estuvo, Duro, pero necesario. O sea, mucha gente que había sacado su coche, no sé qué, en el Autofin, no sé, Oye, cosas, ¿no? ajá, Que sus le casas. costaba, no sé, no me acuerdo, 100,000 pesos, de pronto ya. Pues con una, 300,000 con una pesos, inflación ¿no? al 52% y una devaluación del 300%, porque se devaluó 300% la O sea, moneda. imagínate. Entonces, Hijo de su o sea,
pudimos haber estado peor. O sea, eso es Argentina. Casi. Eso fue Argentina Sí, hoy. sí. Pues miren, Hoy yo estaba es muy cosa. joven, tenía 13 años, 14 y sí me acuerdo, pero pues como es en la edad en la que... Sí, es lo que platicábamos. Sí. O Y sea, digo, nosotros éramos pues humildes, pobres, ¿no? Sí. Creo que, no sé, seguimos comiendo igual, pero no nos resentimos tanto, pero será Yo por eso. estoy. Esto que pasó en México generó un pánico de que se contagiara a otros países, que se contagió. Países como Argentina, Brasil, Venezuela, sobre todo los países emergentes también sufrieron. La gente empezó a sacar su dinero no solo de México, sino de los demás, ¿no? Sí. O sea, pum, el Y efecto que tequila. recordemos que en ese entonces Venezuela vivía a la bonanza. Más o menos. Venezuela le pegó. Era el Miami, Sí, sí. Brasil, un país tan fuerte y todo, le pegó. Es más, hasta países como Polonia le acabó pegando, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los países emergentes se volvieron de mucho riesgo y tuvo que ver también que Estados Unidos sube sus tasas de interés. 7.800 millones de dólares por ahí de lo que el FMI le prestó a México Recibimos, y le prestan. 50.000 millones de dólares lo que le prestó Estados Unidos a México. México. Ojo, no por razones caritativas, humanitarias. Los bancos gringos estaban hasta el cuello de unos instrumentos llamados swaps, muy complejos de derivados y todo, Búsquenlo. que estaban atados a los CETES. Bueno, compraban CETES financiaban la compra de CETES los bancos con estos swaps que no estaban regulados y que no pasaban por el sistema de Hacienda, ni siquiera pagaban impuestos ni nada. No nos vamos a meter en eso, es muy complicado Pero con explicar este hecho se demuestra los derivados, patio pero se trasero, atascaron nada. y venía desde antes. Los banqueros son los culpables. Hay un libro, Fiasco, y tiene un capítulo sobre el efecto tequila. Si pueden, léanlo, ahí les explicarán todo eso. Pero bueno, entonces, la medicina, como les estaba yo diciendo, ¿no? Los préstamos, Bill Clinton tuvo ahí mucho que ver y el Fobaproa. Esa fue, ¿no? Entonces, esas fueron las 4 píldoras, 2 curativas, 2 preventivas de la economía mexicana que aplicó el doctor Zedillo. Ya fue. Ya lo que pasó, ¿no? Pero lo que está pasando ahora es importante, ¿no? Sí, porque vino Zedillo a la Ciudad de México a 4 o 5 meses de la elección. ¿4 meses? A ver, son 4, ¿no? Sí, estamos a 4 meses. 4 meses de la elección. ¿Por qué está aquí Zedillo con los machuchones? ¿Quién lo trajo? Actinver. Actinver. ¿Quién es Actinver? Pues es un banco de inversión, Pero todo, una ¿no? pregunta que siempre hay que hacernos de todo lo que vemos y leemos y escuchamos. ¿Quién está detrás de Actinver? ¿Quiénes son los dueños? La duda, hay que La dudar. duda, es que sí, porque luego ahí empiezas a conectar Sí. cosas. A ver, ¿quién? Bueno, hasta hace nada el director general, Héctor Madero Rivero, ¿no? Ahora ya no lo es, ahora entró un nuevo director general, pero él es como realmente, digamos, la cabeza, ¿De Actinver? ¿no? De Actinver. Y son 3 familias, ¿no? Los dueños mayoritarios. La familia Madero Rivero, y aquí sí, perdón, pero me tengo que guiar. Madero Rivero, la familia Dodson Castrejón y la familia Cosío Pando, ¿ok? Empezamos con los Madero Rivero, si quieren. Dueños de entrada de muchas cosas, pero pues, así como a nivel cancha, Sports World, los Voy a gimnasios, cancelar mi suscripción. Tacos El Califa. Ay, tan buenos que son. También, las gaonas, ¿no? pero son carísimos y hay Sí. otros mejores en la San Cosme. Sí. Yo se los recomiendo. Esta gente le apostó, pues siempre han pensado que el dólar es una buena inversión, bueno, una buena manera de cubrirse, tal y cual, ¿no? Entonces ahora que el dólar no está chido, digo que el peso está fuerte, no les han salido sus cuentas exactamente, ¿no? Y sus asesores, obviamente seguidor de Krause, seguidor me refiero aquí a Héctor Madero Rivero, fan de, ¿cómo se llama el otro? Oligar Camín, de Aguilar Camín, y su asesor favorito, Macario Esquetino. Pero ¿sabes qué pasa? Que ellos mismos empiezan a hablar entre ellos y decir lo que va a ocurrir, lo que van a decir, y ahí hay una gran distorsión. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y dicen que, claro, viene la crisis. Este señor, Héctor Madero, siempre, todo el sexenio se le ha pasado diciendo que México va en un rumbo equivocado. Tenían intereses en
las rondas petroleras. Vamos abriendo boca, Sí. ¿no? O sea, Sí, adelante. la botana, ¿no? Nomás. botana. Las rondas petroleras, negocio que se les fue, Sí. ¿no? O si no se les fue del todo, ya no es Ya lo no que son esperaba. ellos. Yo veo un poco que ellos querían ser como el Slim de este sexenio o de los de Peña Nieto acá y todo, porque Slim, pues con Salinas sí logró capitalizar mucho sus Y en este contactos y sexenio todo. Pero ahora, ¿qué pasó? Pues la cuarta transformación. No digo que la cuarta transformación o AMLO no estén beneficiando a grupos importantes, que no te gusta la palabra, pero o grupos poderosos, pero son otros grupos. Siempre digo, cuando me pregunto, ¿por qué tanto coraje contra AMLO? Pues porque no son ellos, no son ellos los que están que están controlando. ¿Por qué? Sí, o sea, y eso, o sea, es entendible que estén tan enojados y tan fúricos porque pues están perdiendo todo, pues las puertas giratorias que les permite acceder También. a cualquier Ajá. tipo de negocios, ¿no? Con información directa y tomar decisiones. Lo que da risa es el empleado del banco que odia a AMLO. Tú eres un empleado de banco, amix. O sea, Sí. tu pensión está al 50% por Sí, Cedillo. O sea, el perro del hortelano, ¿no? o sea, ¿tú qué, amigo? Tú eres un proletario, sorry. Bueno, también tiene derecho a no querer a AMLO. O sea, También tiene derecho, pero su ideología. sí. De derecho, pero él no está perdiendo nada. No, O sea, claro. él está perdiendo, o sea, no está perdiendo estos grandes negocios, pero sí está perdiendo derechos, ¿no? O sea, el Claro. derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a todos los derechos. Bueno, pasemos a la familia Dodson Castrejón, ¿no? Esto es muy interesante, esta familia. Son de Tasco, de Guerrero. Tasco, Guerrero. Y son una dinastía empresarial refresquera, los de los refrescos Yoli. No sé si la gente... los famosos Yoli, sí, Yoli, de la hecho Yoli. Yoli, porque una de las hijas es Yolanda, ¿no? Yoli Ajá. es el nombre de ella, ¿no? Clásica, la Yoli. Entonces, los refrescos Yoli, sí, exactamente. Y luego un miembro de la familia Castrejón, Jaime Castrejón, fue el que entró en la política. Él fue rector de la Autónoma de Guerrero, por ahí de 1971. Fue secuestrado por la guerrilla de Genaro Vázquez. Y luego ya lo soltaron, no sé qué. Acabó siendo diputado del PRI. Federal. Entonces, él se metió en la política. Y en algún punto este señor Castrejón tuvo broncas con el PRI y acabó en el PRD, ¿no? Sí. Pero, ojo, empezamos nuestras conexiones. Se volvió contrario del grupo contrario al grupo de Salgado Macedonio. Ok. Ajá. Salgado Macedonio. Ahí Ajá. estamos uno. Todo guerrero ahí, ¿no? Salgado Macedonio y el otro Rubén era Aguirre. Torreblanca, ¿no? Torreblanca. Y el gobernador Rubén Aguirre. Rubén Figueroa. Perdón, Rubén ¿no? Figueroa. Entonces, El Vasco. el Vasco Aguirre. No, hay una ¿No? Aguirre, hay un Entonces, bueno, gobernador. este es ventaneando, ¿no? Acá el chacoteo empieza, ¿no? Pero vamos a divertirnos, total. Esto lo hacemos por diversión, recuerden. Pero entonces fuimos Pero el dato encontrando... es el dato. Pero el dato es el dato, sí. Yo no tengo la culpa de que el tío del actual... de algunos es Robert, de hecho. Sí, es Robert, creo, el de Dodson, de Actinver. Este es su tío, Jaime Castrejón, ¿no? Rector, político, contrario al grupo de Salgado Macedonio y a la actual gobernadora, Evelyn ¿no? Salgado. Evelyn, obviamente. Bueno, pues, ¿qué pasó con el grupo Yoli? Después lo compró la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola, y luego Coca-Cola FEMSA, y todos sabemos también que ahí estuvo Vicente Fox, ¿no? Que el Diablo Fernández detesta al presidente. Ah, No, pues ahí Andrés está, Manuel. ¿no? Sí, FEMSA fue el que Ajá. metió todo su dinero. Entonces, todo para esto, que ¿no? cayera Andrés Manuel. ¿Y qué Coca-Cola? ¿Qué? Bueno, pues Coca-Cola. Robert Dodson, de Actinver, estuvo en los amigos de Fox, o fue de las personas que donaron dinero para la campaña de Vicente Fox. Que fue presidente de Coca-Cola. Ajá, que fue Ah. presidente de Coca-Cola. Y, oye, pero te dono dinero, sí, pero con una condición. ¿Cuál fue la condición? Las concesiones de agua. Miren el dato. En el 2002, cuando ya Fox era presidente, se le concesionó a este señor Dodson, o hubo una concesión para la extracción de subterránea de 662,000 metros cúbicos de agua de la Costa Grande, ¿no? Oye, Entre ¿y otras. dónde está
estaban los ambientalistas quejándose de esto? No estaban. No estaban. estabas, No habían nacido a lo mejor, ¿no? Eugenio Derbez. Eugenio Derbez ya había nacido. No podemos culpar. Tampoco nosotros estábamos tan politizados. Bueno. Supongo que mucha gente no lo estaba, Sí, ¿no? sí, No. Entonces, bueno, pero ahí van saliendo las cosas. Oigan, ¿qué se necesita un montón para hacer refrescos? Sí, pues Agua. Pues agua, ¿no? Bueno. Oye, y también yo recomiendo muchísimo una investigación de Dani Barragán, sin embargo, sobre las concesiones de agua a la familia Fox Sagún. ¿Cómo? ¿También tienen concesiones de agua? ¿Cómo? Sí. Oye, y no es casualidad que ahora el tema del agua sea tan importante en la administración de AMLO, ¿no? ¿Y será casualidad que Taxco también sea un pueblo fantasma? ¿Será casualidad? No lo sabemos, pero vamos haciendo nuestras conexiones, ¿no? Entonces, acuérdense también que el rescate ¿y Cedillo qué? ¿Se acuerdan? Aguanten. El rescate no solamente fue bancario, hubo rescate a muchas otras industrias, entre ellas la industria azucarera, ¿no? ¿Qué se necesita para hacer la Coca-Cola? Chingos de azúcar. Chingos de azúcar. Otra cosa, simplemente lo que quiero demostrar es que son contrarios a AMLO, ¿no? ¿Y por qué, no? Por negocios, por temas de negocios, nada más, ¿no? En los que están perdiendo. En los que están perdiendo o no están ganando todo lo que ellos quisieran o pensaban ganar. O no están permitiendo lo que se permitió durante décadas, ¿no? Como meter cultivos transgénicos. Eso. ¿No? A eso iba ahorita. El tema del maíz transgénico ha sido un tema álgido en la administración y ahí está la bronca con Estados Unidos, que si México no puede demostrar de manera científica que los transgénicos hacen daño, entonces tiene por el Tratado de Libre Comercio que meterlos. Los transgénicos, ¿por qué tanto énfasis en el maíz transgénico? Si tenemos nuestro maíz azul y de colores y tal. Sí, pero la única manera de obtener alta fructuosa del maíz es que sea transgénico, o al menos en cantidades industriales. ¿Para hacer qué? Todo lo que lleve azúcar, todo lo dulce, todo lo procesado lleva fructosa. ¿Por qué también creen que hay tanto problema con los sellos y todo, no? Claro. Aquí no está sucediendo. Sí, no, es que es... Hagan sus conexiones, yo nada más les paso ciertas yo creo que cosas. Es un gobierno que sí se ha enfrentado a todos los poderes, ¿no? No, desde luego es el llamado poder fáctico, ¿no? Esos son los poderes fácticos que Xóchitl Gálvez no sabe. Señora Xóchitl Gálvez, estos son los poderes fácticos a los que... Hay que privatizar. Para su próxima mañanera, écheselos. ¿Qué digo? Hay que privatizar la... ¿Qué dijo? El sector privado, este es el sector privado que AMLO privatizó, exacto, según usted, ¿no? Sí. Y no son precisamente de los países noruegos, ¿no? Exacto. Fíjense que curiosamente todo son de ascendencia española. Estas familias. España. Ahí viene la conexión España. ¿Por qué vino Aznar? Bueno, a lo mejor porque es español y porque es un derechista y ellos son el empresariado de la derecha. Ese es ¿no? Pero no que estaban muy enojados los españoles con México porque AMLO les pide... Pues estaban enojados, pero... Que se disculpen con nosotros. Están enojados. Por la conquista. Pero pues ya se iban a alargar, ¿no? Ya se iban a ir, ¿no? Ya, según yo escuché que BBVA ya se iba, ¿no? Que ya no, que aquí no es nada, ¿no? Aquí no hay business. Claro, sí, ajá. Pues Iberdrola sí que vendió su chatarra. Y se Bueno, callaron. primero se cortan una mano antes de irse de México. Desmadre el tipo chatarra, ¿verdad? Cosío Pando, la otra familia, vamos entrando a la siguiente familia, ¿no? Grupo Brisas. De Acapulco. De Acapulco. De Acapulco originalmente, pero ahora también, pues, Punta Nizuc. ¿no? Tienen por Sí. todos lados, en Jurica, el Hotel Mesón de allá, o la Hacienda Jurica. Te digo, en la Riviera Maya, en Cancún, tienen intereses. No sé qué tanto les afecta el tema del Tren Maya o seguro algo. No, mucho, pero porque no son ellos. En todo seguro- caso, no es para ellos. Sí. Lo de Acapulco, bueno, pues ahí está el otro grupo que es el de Torruco, Vidanta, etcétera, también. O sea, no nos vamos a hacer tontos. Sí, claro. No nos vamos a hacer No, tontos, claro ¿no? que O sea, Torruco, no, espérate, a ver, ¿qué onda, no? El Instituto de Formación Política, ¿no? No. De sí. Torruco no van a estar hablando. ¿eh? No, o sea, pero a ver, no me vas a decir que el papá, secretario de turismo, Sí, es amigo de o sea, Andrés Manuel. y obviamente chocan con estos grupos. Eso es una Claro. bronca allá arriba entre las élites y nosotros aquí nada más chacoteando, amigos. ¿No? Cosío Pando, Grupo Brisas.
Ahí el fundador fue Moisés Cosío, que es como el patriarca de esa familia, pero está Antonio Cosío, dueño de la Plaza México, dueño del Estadio Azul. Regresan mañana. Aquí Ajá, el Hayalay, acá ¿cómo se llama? El Frontón México del Consejo de Administración. Pelota vasca. Sí, la pelota vasca, sí, todo, sí, pues te digo, Conexión España, ¿no? Consejo de Administración de Kimberly Clark, miembro del consejo. Saludos, Claudia. También son dueños de los viñedos Santo Tomás, allá en Ensenada. ¿Qué se necesita también para hacer vinos? Pues agua. Agua, ¿verdad? Sí. Agua. Entonces, el agua es un tema bien importante. El agua, ahí no es el litio, no, es el agua. Es el agua. No, ya te diría, ni siquiera es el petróleo, ¿no? O sea, es el agua, es el agua, el tema del que se están peleando, ¿no? Bueno, me faltó decirles también que Aeroméxico también. No, también Aeroméxico. Aeroméxico, pero mucho interés ahí en Aeroméxico que el aeropuerto, ¿no? Y por eso la central avionera AIFA no les gusta. Funciona, No. es horrible, es la peor. No, porque esos slots, Central camionera. esos slots que había en el Naim les ayudaban también para levantar dinero y crédito, ¿no? Y cosas, pero como eran 18, garantía. no 2. Ajá, Pues entonces. alguien quiere pensar en la familia. México, Me sí. encanta hacer estas conexiones. Sí, en esas estamos, Cuando ¿no? ves el golpeteo a la IFA, a Mexicana, ¿no? A burlarse todo el tiempo. ¿De dónde que viene, ni no? siquiera es una empresa rentable. O sea, cuando ves cómo están atacando, pues quien te enteras quiénes son, dices, Ajá. pues con razón. No quieren, ellos quieren seguir siendo el monopolio de la cena. También Ocesa, Ocesa. Monopolio de mierda. Y bueno, nada más, la mamá, una señora Ramona Pando Mundet, españoles también, ¿no? Los Mundet. Ella dirige o Mundet, fundó dijiste. Mundet. Son los de los refrescos. Sí, de los refrescos también, ¿no? Del Club Mundet. Del Club Mundet y todo, ¿no? Que una que se llama MexFam. Una ONG. Una especie como de para la salud reproductiva de las mujeres y todo. Vamos, una organización pro vida y que no aborten. Que no aborten las mujeres. No, ¿no? por que, si- sí, que se quedan ahí en la calle. La derecha empresarial. La derecha empresarial, Actinver. Aquí están estas tres familias. Eso es una... O sea, obviamente me faltan datos, obviamente me falta, pero ahí nada más hay que rascarle un poquito y entendemos por qué el gobierno de AMLO les es tan incómodo. Sí. Porque uno dice, pues a ver, o sea, tan mal lo está haciendo AMLO, que tan mal nos está yendo, que, o sea, la crisis, ¿cuál? Pues no va a haber tanta crisis, no, o sea, ahí va. ¿Por qué los extranjeros deciden invertir? Ellos, los de Actinver, en un momento dado, recomendaron a sus clientes sacar el dinero, recomendaron entre comillas, para Porque Chumel lo dijo. sacar sus dólares de aquí para buscar puertos seguros a sus capitales. Lo que no contaban es que los extranjeros, inversionistas extranjeros, empezaron a ver a México y decir, oye, pero pues está todo dar ahorita a México para meterle dinero ahí y pum, empezó a caer dinero a México Y del tenemos extranjero, inversión histórica. la inversión extranjera Histórica. y ellos mismos tuvieron después que recular y empezar, porque nadie está peleado con su dinero, y regresar su dinero a México por las altas tasas de interés de Banco de México y por el buen nivel ¿Y será del que también dólar. por eso, bueno, dijiste Kimberly Clark, ¿no? Sí, están relacionados, ¿no? Ahí, esa es Pues la... Pero eso es La mafia del normal, poder. ¿no? En los gobiernos. Tú dime en si es México. normal, Jorge, que todo les pertenezca a ellos, o tú dime si es normal que estén tan en contra y que traigan a Cedillo para que los asesore y que hablen y que echen pestes del gobierno y que incluso se atrevan a veces a decirle a sus clientes que el gobierno va en mal camino y que no sé O sea, qué. yo pensé que era una libre competencia. Dime si es y normal. todo, ¿no? Dime si es normal o es gente que tiene intereses o están pues ahí- peleados ahí, ¿no? Ahí se las dejo, compañeros. Ahí se las dejo pues eso, ¿no? O sea, eso para mí es lo realmente importante de la visita de Ernesto Zedillo a México. ¿Quién lo trajo? ¿Por qué lo trajeron? Ahí es por la conexión Aznar, obviamente, un tipo de derecha, español. Claro, sí. O sea, Presidente. Sí. ¿qué intereses son los que están actuando ahora
para descarrilar, si no descarrilar por completo el proceso ni nada, pero sí para ponerle muchos escollos a la siguiente presidenta. Pero ya como empresario digo, así ya vimos las conexiones, como empresario está bien, está mal. Vemos que hay otros empresarios en esta administración. Finalmente son los que generan empleos en este país, pero esas conexiones, pues sí vemos que hay un interés, ¿no? Bueno, nada más, ¿no? Porque y uno pensaría que es libre competencia y que todos se están jalando por este país, pero pues no. ¿Tú lo No, sabías? No todo es casualidad. Yo no. Antes de decidir hacer este programa, de hecho pensé que íbamos a hablar más sobre Cedillo y todo, pero encontré este hilo, ¿no? No, pues los malos de Malolandia, ¿no? ¿Cómo les dice el presidente? Esos sí el son poder, los machuchones, ¿no? los machuchones, Esos ¿no? sí. Esos son los machuchones, no tu empleado de... Esos son los verdaderos fifís Sí, a los que se refiere AMLO. no No, tu empleado de Procter & Gamble. no tu empleado de Procter & Gamble. Sí, cierto. Tú no. Que por cierto, Cedillo tiene un montón de acciones también de Procter & Gamble, ¿eh? O sea, Pero ¿eso es leyenda urbana o es verdad? No, es verdad, es verdad. Sí. Sí, claro, él es parte del consejo de administración de Procter & Gamble. Ernesto Cedillo. Putrimillonario, aparte. O sea, además, ya con su pura pensión del Banco de México de 130 mil pesos, podría vivir bastante bien, pero no. Tiene demasiados intereses el señor Burns. Pero no, interesantísimo todo esto. O sea, como que entiendes por qué golpetean tanto al presidente, pero pues no contamos con el poder que tiene el presidente, ¿no? El presidente también habla de una manera que todo mundo, estamos hablando esta semana de Cedillo, todo mundo hablamos de Cedillo esta semana, ¿no? Y no bien necesariamente. Entonces, pues se está enfrentando a estos grupos, a la mafia del poder, ¿no? La mafia del poder. Grupos antagónicos también. Y es una derecha no nada más mexicana, también es latinoamericana, ¿no? Internacional, ¿no? Que pues en Argentina seguramente todos... Que tienen mucho miedo o ellos dicen, de que la democracia está en riesgo, el populismo es un peligro. Es un peligro, ¿no? Esos son las dos, la democracia para quién, como dices tú, pero ¿a quién ayuda? Ah, bueno, y ahí es donde, pues ¿a quién ayuda? O sea, a costa de que el pueblo siempre será usado como peón por estas élites. Sí, exacto. No, y ahorita económicas. Que ya hay un cambio total, donde el empoderado ahora es el pueblo, la verdad, en este país. En camino. Está muy empoderado el pueblo, ¿eh? O sea, de verdad está muy informado el pueblo. ¿Está más empoderado que antes? Sí, total y absolutamente. Bueno, en comparación de hace 20 años, 23 años, sí, claro. Sí. A comparación del... En comparación con el sexenio pasado. El sexenio pasado salías a reclamar algo que había, no sé, cuando ganó te ponían Peña unos Nieto, catorrazos. O sea, en tiempos de ¿no? Peña Nieto, de Calderón. Sí, pues a mí no me sorprende que venga a 4 meses de la elección el Chicago Boy, ¿no? El que viene a defender los intereses de de la oligarquía. Pues esta gente que no le interesamos, nosotros como pueblo, que ha pues privatizado todos nuestros derechos, que ha vendido el país, ¿no? A Cedillo le debemos también que se haya vendido todos los ferrocarriles para pasajeros. Ahora ya viene una nueva era con los trenes, los 18,000 kilómetros de trenes que Esperemos tenemos. que ya esté, ¿no? Claro, ya. Digo, sí, pero bueno, el primero va a ser México-Veracruz, ¿no? O sea, ya México-Querétaro también. Que es muy bueno, importante. dijo Claudia, hizo énfasis en eso, ¿no? Sí. En su discurso de cierre de campaña hizo mucho énfasis en los trenes. Sí, ahora que ya venga el... Bueno, eso también le pega a Aeroméxico, ¿no? Pues claro. Entonces, es como... O sea, sí, también cómo van a golpear estos poderosos al nuevo gobierno que viene, ¿no? Al segundo piso de la transformación. Y bueno, pues Cedillo es un perfil protagónico de la historia mexicana. Pues hizo lo que tenía que hacer, hizo su chamba. Un tecnócrata, un técnico, un economista, y en el momento más difícil para este país, creo que se la rifó, ¿no? Hizo cosas. Tiene sus pros y sus contras. La parte técnica lo hizo bien, la parte política, y mismo Fobaproa se politizó. Entonces, bueno, pues hay que quedarnos con eso, con lo que ha sucedido. Hoy estamos viviendo una economía, pues arrancando, estable. No estamos para nada en la lona, No como estamos en la estuvimos gloria, y como... pero no estamos como en el 94, eso No. es un hecho, ¿no? Y tiene que ver
tiene que ver gracias a un trabajo, Sí. ¿no? A un trabajo que no es sexenal, o sea, sí fue transeccional y ahí vamos y pues hay que juzgar. Eso es lo que... Ernesto Zedillo dijo en su momento, a mí no me importa cómo me juzgue la historia. No es de mi incumbencia. Yo hago mi trabajo, lo cito, ¿no? Hago mi trabajo y eso es todo, ¿no? Ya que los historiadores se encarguen de lo demás cuando yo salga de la presidencia. Y con esa me quedo, ¿no? Y no traigo cash. O sea, esa frase, ¿no? No traigo cash, que una mujer indígena le estaba vendiendo algo y Sí, dijo, también. no traigo cash. Sí, eso te habla, Yo eso creo te que habla todos de los un... presidentes nunca traen cash. AMLO trae 200 pesos. AMLO trae 200 varos. O le pide a Pero Beatriz, eso te habla del desprecio. O sea, él fue en su mente, y seguramente para la mente de muchos, él fue un buen ejecutor de lo que tuvo que ejecutar, Sí. pero con un desprecio hacia ciertos O sea, grupos de la población, El 90% de la población. muy efectivo para la élite y la oligarquía, ¿no? Y para los gringos, ¿no? Y para los americanos, que ya no entramos en o sea, porque básicamente, piensen esto, Estados Unidos estaba atado del cuello en la crisis de México, y por eso nos prestó ese dinero y por eso obligó a Zedillo a pagar, porque si no, los bancos no hubieran pagado default y eso sí hubiera sido el acabose.